Clara Inés Riaño Padilla, mi abuela paterna, nace el 17 de septiembre de 1942 en Chaparral, Tolima, hija de Ana Padilla y Jesús María Riaño. Ella ya tenía una hermana mayor llamada Miriam y en Chaparral la familia tenía una tienda de supermercado y vendían café y cacao. Para Ana era fundamental que todas sus hijas tuvieran estudio, pues para ella la educación era lo primordial. Cuando ella se conoció con Jesús, fue ella quien le enseñó a Jesús a leer, escribir y hacer matemáticas básicas para el campo. Pues él no había tenido educación, ya que su padre tenía miedo de educar a sus hijos y que estos consiguieran trabajo y lo dejaran solo. Esto en esa época era supremamente fuera de lo común, pues que la mujer fuera educada y el hombre no, era inaudito. En ese entonces las mujeres se dedicaban solo al cuidado de la casa, a labores domésticas, y eran los hombres quienes tenían derecho y deber a estudiar. Llegó el momento de que mi abuela Clara ingresara a estudiar. Ella ya sabía leer y escribir, pues como la mamá Ana era egresada de la normal, le había enseñado las cosas básicas de la primaria. La escuela normal era una institución educativa que tenía como objetivo la formación de educadores en el nivel preescolar y en el ciclo básico de primaria. En Colombia, la escuela normal se daba más que todo en las ciudades, en ese entonces, y eran mujeres y hombres quienes podían estudiar en ella, pero por la época eran muchos más los hombres que las mujeres quienes estudiaban. Mi abuela Clara, ya con estos conocimientos básicos, entró a la primaria en un colegio privado con una señora que se llamaba Alicia de Maure, donde ella desarrolló mucho más amor por las matemáticas y la educación. Mientras ella cursaba la primaria, su hermana Miriam viajó a Ibagué para hacer allá el bachillerato, pues en Chaparral no había bachillerato aún. Cuando mi abuela estaba en el colegio en 1948, asesinaron a Gaitán, el líder liberal de la época, lo cual hizo que estallara la violencia bipartidista donde los conservadores y liberales estaban en constante lucha. Jesús, el papá de Clara, era un liberal a morir y hablaba mal de los godos, como se les decía en ese entonces a los conservadores, y por esta razón encontró varios enemigos que de vez en cuando lo buscaban para problemas. Debido a esta violencia bipartidista, mi abuela recuerda su infancia como una época muy violenta. Al terminar la primaria, enviaron a mi abuela a Bogotá a estudiar el bachillerato en un colegio de las Hermanas Rosaristas. En esa época en Colombia y en general en Latinoamérica, la iglesia tenía una fuerte influencia en la educación y en la política del país. Los educadores eran en su mayoría religiosos, los curas eran quienes lideraban los programas educativos y las monjas eran quienes dictaban las clases. Esto, pues en esa época se creía que era la iglesia la única que criaba personas de bien. Además, la educación de mujeres y hombres se daba por separado y existía el formato de internado, donde los estudiantes vivían en los colegios y solo salían en las épocas festivas. Cuenta que esa época fue muy dura para ella, pues estaba apartada de su familia y según ella, las monjas tenían un cuidado muy precario de los estudiantes. Su hermana mayor Miriam, quien era su acudiente, en ese entonces la visitaba los domingos, pues ella vivía en Bogotá trabajando como enfermera de la Cruz Roja. Cuarto de bachillerato, mi abuela le suplicó a la hermana que la sacara de ese convento y la ayudara a terminar el bachillerato en otra institución, no como interna ni con monjas. Y así pasó. Logró salir del convento y con ayuda de la hermana se graduó del bachillerato en otra institución. Tras mi abuela terminaba su bachillerato, la situación en Chaparral empeoraba en cuanto a la violencia. Fue entonces cuando Miriam, su hermana, hizo su trabajo en la Cruz Roja y en el Ministerio de Salud se le presentó la oportunidad de mudarse a Florencia, Caquetá con toda la familia. Entonces vendieron todo lo que tenían en Chaparral y empezaron una vida nueva en Florencia. Pero las cosas no eran fáciles. Después de mudarse, Jesús no conseguía empleo y no tenían todas las comodidades que antes sí. Sin embargo, nunca les faltó nada, porque Miriam era quien mantenía a toda la familia con su empleo en la Cruz Roja. Como ven, en mi familia, el papel de hombre y mujer que dictaba la sociedad se cambiaron. Y era una mujer, Miriam, quien había estudiado y trabajado, quien mantenía a toda la familia. Y Jesús, el hombre de la casa, quien no tenía trabajo y vivía mantenido por mujeres. Cuando mi abuela terminó el bachillerato, viajó a Florencia a conocer su nuevo hogar y a pedir a su familia la oportunidad de estudiar en la universidad. Así que al llegar a Florencia habló con su hermana Miriam, quien era quien tenía dinero y mandaba en la casa. Ella le dijo que buscara qué le gustaría estudiar y aplicara. Así fue. Mi abuela volvió a Bogotá, a la Universidad de América, para estudiar arquitectura, pagada por su hermana. Mi abuela Clara era una de las 3 mujeres que estudiaban en su facultad. De resto, todos eran hombres. Y mientras ella estudiaba en Bogotá, se alojaba en las residencias SAS, unas residencias instituidas por María Eugenia Rojas, hija del entonces presidente Gustavo Rojas Pinilla, quien entró al poder tras un golpe de estado al presidente Laureano Gómez. Estas residencias eran para los jóvenes de los pueblos que venían a buscar estudio y oportunidades a Bogotá, donde no pagaban ni pensión ni servicios y quedaban muy cerca a las universidades. En la universidad, mi abuela conoció a Germán Osorio, mi abuelo. Se enamoraron y se casaron en el segundo año de la universidad. La boda fue en secreto, pues si el papá de mi abuelo se enteraba que él se había casado aún estando en la universidad, le quitaba todos los beneficios que le estaba dando.
Después de casarse, mi abuela queda embarazada. Ella dice que por culpa de las monjas. Pues, como las monjas decían que uno tomar anticonceptivos y ponerse protectores, eso era lo más grave del mundo entero y la Iglesia Católica era el pecado más grave. Entonces yo nunca me cuidé. entonces al quedar embarazada, le cuentan a la mamá de Germán, quien era alguien muy alcahueta con él. Les guarda el secreto, pero le dice que nadie se puede enterar. Entonces deciden que mi abuela debe volver a Florencia para tener el bebé allá y mi abuelo se quede en Bogotá para terminar la carrera. Esto nos vuelve a decir mucho sobre el rol de la mujer en ese entonces, pues para ellos era muy lógico que mi abuelo era quien terminara la carrera, trabajara para mantener a mi abuela, quien debía quedarse en casa para cuidar a los niños. Y así fue. Ella dejó su carrera y volvió a Florencia con su familia para tener a su bebé. Cuando nace su hija Claudia, Germán y su mamá, Marina, viajaron al bautizo a conocer a la bebé y a la familia de mi abuela, donde Marina le prometió a mi abuela que cuando Germán terminara su carrera, ella la ayudaba para que volviera a Bogotá y vivieran allá con su hija. Mientras esto sucedió, mi abuela y mi abuelo tuvieron una relación a larga distancia. Por un accidente que tuvo Miriam, mi abuela tuvo que volver a Bogotá a acompañarla a todo el proceso médico. Entonces, cuadró con Marina para quedarse allá con la niña. Marina para mi abuela era una mujer muy diferente a las que ella había conocido, pues ella, como una mujer de ciudad, tenía empleadas de servicio, era callejera, tenía amigas, actividades de ocio, su mayor interés era la vanidad, y era una mujer muy moderna y alcahueta con sus hijos. Era algo muy diferente a su madre, Ana. El día que mi abuela llega a Bogotá, Marina le entrega una caja de pastillas anticonceptivas, pues le explicó que ella no podía tener más hijos hasta que la situación de ellos dos se concretara y se mejorara. Mi abuela decidió no tomarlas, pues su madre le había explicado que una mujer que acaba de salir de embarazo no podía quedar embarazada de nuevo, pues estaba lactando. Aquí encontramos otro contraste entre la mujer de campo y la mujer de ciudad. Como la mujer de campo se basaba más en los conocimientos empíricos y en los mitos, la mujer de ciudad estaba más informada, era más abierta y conocía más de los nuevos acontecimientos y nuevas alternativas que tenían las mujeres. Mi abuela, después de unos días de estadía en Bogotá, se da cuenta que mi abuelo tiene muchas otras novias y de que su matrimonio de pronto no termina tan bien como ella cree. Entiende un poco por qué Marina le entregó las pastillas. Mi abuela confrontó a Germán acerca del tema de las novias, pero él siempre las negó. Después de 3 meses de estar en Bogotá, mi abuela debe volver a Florencia, y cuando estaba empacando, Marina encuentra las pastillas sin empezar y la manda a llamar. Y me dijo, venga, le digo una cosa, usted está en embarazo. Le dije, ¿pero por qué? Y le conté la historia de mi mamá y se toteó la risa. Dijo, usted está en embarazo. Usted tiene que abortar a ese muchacho, usted tiene que hacer lo que sea, pero usted no tiene ese hijo. Porque donde usted no vaya a vivir con Germán, usted puede facilito casarse con otra persona con un hijo, pero con dos no lo van a recibir. Eso me echó todas las historias del mundo y me dijo, yo soy capaz de dañarle su matrimonio si usted tiene otro hijo. Mi abuela, después de ese discurso de terror, volvió a Florencia a contar lo sucedido muerta de miedo, donde solo encontró amor y apoyo por parte de su familia. Todos la alentaron a no abortar y a tener el hijo, quien ahora es mi padre, a escondidas de Germán y Marina. Para mi abuela, ese embarazo fue una época muy dura, pues ella no trabajaba, estaba en embarazo a escondidas y no tenía marido. En casa de mi abuela le dijeron que le iban a ayudar en todo lo que pudieran, pero que tenía que conseguir un trabajo para los gastos de los bebés. Y así fue. Miriam le ayudó a conseguir un trabajo como boticaria en Florencia. Al momento de contratarla, le dijeron que corrían un riesgo contratándola estando embarazada y que debía renunciar a todos sus derechos de maternidad. No sabía nada de medicina, pero aprendió todo y manejó la botica hasta el último día de su embarazo. Tuvo el niño y a los 8 días volvió a trabajar. Para esa época, ver a una mujer embarazada trabajando era algo inaudito, pues como bien se ha dicho en ese entonces la labor de las mujeres era cuidar al marido y a los hijos, pero mi abuela, como todas las mujeres de la familia, estaba haciendo la diferencia y sacando a sus hijos adelante sola. Como no se veían muchas mujeres embarazadas trabajando, los derechos laborales para ellas no existían y no habían entidades que los regularan. Pasaba el tiempo y ella perdió el contacto con mi abuelo Germán y siguió trabajando para mantener a sus 2 hijos, pues Germán recién se había enterado que había tenido otro hijo, pero de igual forma no mandaba dinero para la manutención. Pero no porque no tuviera, pues él sí terminó su carrera y tenía un trabajo muy importante como arquitecto en Bogotá. Mi abuela después de un tiempo se aburrió de su trabajo. Como ella sabía principios de arquitectura y era buena dibujante, consiguió empleo en la alcaldía como dibujante de arquitectura para hacer mapas y planos en Florencia. Además empezó también a estudiar en el SENA dibujo de ingeniería para complementar los estudios que ya tenía. A veces también hacía dibujos de carreteras y cartografías aparte de su trabajo en la alcaldía para ayudar a sostenerse. Mientras ella estudiaba y trabajaba para mantener a sus hijos, su mamá Ana los cuidaba y educaba. Así poco a poco fue como mi abuela, ahorrando y trabajando, sacó adelante a sus hijos, les dio educación, ropa, juguetes y casa propia. Para ella tener una casa propia es uno de sus mayores logros. Cuando sus hijos crecieron y estaban terminando el colegio, la guerrilla y el narcotráfico empezaron a sentirse muy fuerte en el Caquetá y en general en el campo, pues era donde había enfrentamientos por tierras y cultivos de cocaína y marihuana.
Mi abuela temía por el futuro de sus hijos, pues muchos de sus amigos tenían influencias con narcotraficantes y consumían droga. Entonces, toda la familia se movilizó. Ana y Jesús se mudaron a Fusa. Miriam, Clara y sus hijos se mudaron a Bogotá, donde ella consiguió empleo como dibujante y sus hijos estudiaron, hicieron carrera y vida. Mi abuelo mucho tiempo después empezó a reconocer a sus primeros hijos, les daba plata y los visitaba. Él, estando casado con mi abuela, tuvo otras mujeres y más hijos. Mis abuelos Clara y Germán se divorciaron hace tan solo 10 años, después de vivir casi 50 años sin convivir como marido y mujer. Y esa, muy resumida, es la historia de mi abuela. Y en ella, la historia de todas las mujeres de mi familia. Mujeres admirables que rompían con los estereotipos de la época, mujeres empoderadas, modernas y seguras de sí misma. Cada una de ellas, Ana, Miriam, Marina y por supuesto Clara, eran mujeres que tomaban decisiones y eran agentes de cambio para todas las mujeres de su época. Me siento muy orgullosa y me da algo de esperanza sentir que las mujeres de mi familia hayan aportado su granito de arena para que hoy en día mujeres como yo tengamos la educación, derechos y libertades que tenemos. Sí, aún nos falta mucho camino por recorrer en cuanto a términos de igualdad entre mujeres y hombres, y más aún en un país tan machista como lo es Colombia. Si mujeres como todas mis abuelas pudieron hacer un cambio y llegó hasta hoy en día, da esperanza y fuerzas para mujeres como yo generar cambios para ayudar a las mujeres que vienen en el futuro.